En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Está tomado en su capítulo 21, del verso 15 al 19. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios, y añadió: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bienvenidos sean, queridos amigos y hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes nuevamente a través de las redes sociales. Un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Que Dios los llene de bendiciones. El Evangelio de este día está tomado en San Juan, en el capítulo 21, del verso 15 al 19. Y la enseñanza que hoy nos trae el Evangelio es sobre la primacía de Pedro. El primado de Pedro. ¿Por qué el primado? Porque cuando Jesús elige a sus 12 discípulos, llama a los 12 discípulos, elige a una persona nada más para encargar su iglesia, para encargar sus ovejas o su rebaño. Por eso es primado o primacía, el primero en medio de los demás. Fíjese muy bien, Jesús le dijo a Pedro: si me amas, oiga bien, si me amas, ponte a trabajar, cuida de mis ovejas, pastorea mis ovejas. Eso es un trabajo. Cuidar, alimentarlos, estar al pendiente de las ovejas. Eso es un trabajo, y por eso Jesús le dice: ponte a trabajar si verdaderamente me amas. Jesús quiere que se mantenga la unidad en su iglesia, y aquí encontramos el pastor que Cristo ha dejado para que pastoree su iglesia. Que hay muchas personas que están en contra de esta enseñanza. Mi respeto para ellos. Hay muchos que, siendo católicos, están en contra. Critican del pastor, quien es el Papa. Critican, no están de acuerdo. Pero eso, ¿qué le vamos a hacer? El mismo Señor lo eligió. ¿Me gusta a mí o no me gusta? La palabra de Dios lo enseña. ¿Le gusta a ustedes o no les gusta? Está en las Sagradas Escrituras. Entonces, esto es la enseñanza que por el cual muchas personas están en contra. Muchas personas dicen: el anticristo, el Papa es la bestia, y empiezan a criticar, cosa que la Biblia no lo dice. La Biblia habla del primado, de la primacía, de que Jesús eligió, y lo dice San Juan, el que acabamos de leer, lo dice San Mateo, lo dice San Lucas. Si ellos lo dicen, ¿qué podemos hacer?
Esta es la enseñanza y como católicos nosotros debemos de saberlo, debemos de aprender la doctrina de Jesucristo en la Santa Escritura y es lo que hoy la iglesia nos lo enseña. Fíjese, el día de ayer jueves nos hablaba de la unidad. El día miércoles nos hablaba del presbítero, ¿sí? Del supervisor en la iglesia. Y por eso ayer jueves decía que todos sean uno, como tú estás en mí y yo en ti, de la unidad. Entonces, eso es lo que Jesús quiere, que la iglesia sea una, que estén unidos todos. Y por eso le dice, cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le dice, más que estos, me amas más que estos. ¿Quiénes estaban ahí? Si usted va al capítulo 21 del verso 1 en adelante, dice, después de esto nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros 2 discípulos. Estaban los discípulos con ellos, terminaron de comer cuando Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, mire, Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Lo está nombrando pastor, papa, guía. Lo está nombrando el Señor a Pedro en medio, delante de sus discípulos, delante de los demás. ¿Por qué no dijo Santiago? ¿Por qué no dijo Tomás? ¿Por qué dijo Pedro? ¿Me amas más que estos? Cuando se escucha por otras partes otra enseñanza, es una enseñanza que no está en las Sagradas Escrituras. Mire cómo lo dice San Mateo. San Mateo en su capítulo 16, en su verso 18, mire cómo lo dice, nos enseña de la primacía de Pedro. San Mateo 16, 18. Dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. Autoridad. Tú eres Pedro. Está hablando con Pedro. Está diciendo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves. Miren, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo. Miren, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Por eso ustedes han visto, han oído las críticas en contra de la iglesia, pero jamás la van a poder vencer. Que la iglesia va a ser criticada, lo es. Que el cristiano es criticado, lo es. El predicador tiene que estar decidido, dispuesto para trabajar en el reino del Señor, llevando la palabra, llevando el mensaje. Por eso le dice a Pedro, si me amas, ponte a trabajar. Es como cuando usted le dice a su esposa, te amo, pero también se pone a hacer las cosas con ella. O la esposa dice, te amo, y empieza no solo decirlo, sino a hacerlo.
Y es lo mismo que hoy el Evangelio nos habla, un ejemplo de lo que le estoy diciendo del esposo y la esposa. Lo mismo le dijo Cristo a Pedro: si me amas, pastorea mis ovejas, cuida de mis ovejas. Lo dice Mateo 16:18. Y mire, ahí le está dando la primacía, le dice: yo te daré las llaves del reino. Por eso hay muchas personas que dicen que ellos son la verdadera iglesia de Jesucristo. Pero, ¿quién tiene las llaves para entrar al reino de los cielos? Si no es Pedro. Es Pedro. Y cuando usted quiera participar, usted quiere y anda buscando la iglesia que dejó Jesucristo, busque a quien le dejó las llaves. Busque a quien le dio la autoridad. Lo que ates en la tierra, atado quedará en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Busque, busque quién es el que tiene la llave, y esa es la iglesia de Jesucristo. Ahí donde está Pedro. Y lo mismo lo dice en Lucas 22:31. Mire la primacía. Lucas 22:31 dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Para sacudirlos a ustedes. Está hablando con todos. Dice: como trigo que se limpia. Pero yo he rogado por ti. Pero yo he rogado por ti. Es la enseñanza de nuestra Madre Iglesia Católica. Que hayan personas que no lo crean, que no lo acepten, eso ya no es nuestro problema. Porque si el Señor lo enseña, dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo, y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Por qué le dice eso? Porque sabía que Pedro iba a pecar cuando lo negó al Señor 3 veces. Pero ni aún así le dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, cuando vuelvas a regresar después de pecar y te incorporas nuevamente en la iglesia, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Entonces, si nos dice San Mateo, nos dice San Lucas y lo dice San Juan, ya queda en cada uno de nosotros si lo creemos o no lo creemos. Y por eso San Pedro nos escribe 2 cartas. Y en la primera carta de Pedro, mire bien, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 5, en su verso 1, mire cómo lo dice San Pedro: ahora me dirijo a ustedes, ancianos, dado que yo también soy anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y espero ser partícipe de la gloria que ha de manifestarse. Apacienten el rebaño del Señor. Apacienten el rebaño de Dios, cada cual en su lugar. Cuídenlo no de mala gana, sino con gusto, a la manera de Dios. No piensen en ganancia, sino háganlo con entrega generosa. No piensen en ganancia. ¿Por qué lo dice San Pedro? Porque él estuvo con Cristo, él caminó con Cristo, y Cristo lo puso al frente como pastor y lo deja como jefe de su iglesia, como guía, como papa de su iglesia, el que va a tener que cuidar de su iglesia. Y por eso, fíjese bien, por eso el papa que está, él es el que está en lugar de Pedro, el sucesor de Pedro, como 256 papas más o menos con el actual.
más o menos. Han pasado desde Pedro hasta el actual. Está enfrente, por eso dice, no piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa. Y por eso, en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 10, mire cómo Pedro da este consejo. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 10, dice, por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán, y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Dice, esfuércense por confirmar el llamado. Ese es el trabajo que hoy la iglesia tiene, que hoy el sacerdote tiene, de cuidar, apacentar, esforzarse generosamente, dice, y no tienen que pensar en ganancias. ¿Cuánta gente hoy se hace pastor, agarra la Biblia, se nombró pastor solo para ir a predicarles a los demás por el dinero? Y el Señor dice, Jesús dice, no piensen en ganancias, sino háganlo con entrega generosa, dice el mismo Pedro. El que estuvo con Cristo, el que anduvo con Cristo, hoy lo dice. Por eso dice, si se les, si se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Por eso siempre trataré de recordarles. Es lo que hoy estamos haciendo, hoy lo que la iglesia está haciendo. Siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en la presente morada, sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Por eso procuro hacer todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente estas cosas. Pedro está dando un consejo antes de su partida, que ya se acerca la muerte, que Pedro ya se acerca ya su día para partir con el Señor, y está dejando estas instrucciones, estos consejos. Como él fue elegido como papa, como pastor, ahora él le deja estos consejos a los presbíteros, al pueblo católico, a la iglesia. Fíjese bien. Y es por eso que nosotros debemos esforzarnos, debemos de trabajar, debemos de llevar esa palabra, debemos de predicar la palabra del Señor, pero antes de predicar tenemos que formarnos. Tenemos que tomar esa formación que muchos no la quieren, que para muchos es una pérdida de tiempo el formarse. Muchos son preparados, pero no quieren predicar la palabra del Señor. No quieren predicar porque no quieren que sean criticados, no quieren que sean discriminados por los demás. Pero si te has preparado, ¿por qué no lo haces? Esa es la misión que el Señor hoy ha dejado a su iglesia, de llevar la palabra del Señor, predicar, trabajar. Si me amas, ponte a trabajar. ¿Qué estás esperando? Si dices que amas al Señor, si dices que quieres al Señor, ponte a trabajar. El Señor ha dejado el trabajo de llevar y cuidar las ovejas, cuidar el rebaño, alimentarlos de la palabra del Señor. Por eso es muy importante la preparación, porque ¿qué alimento le vas a llevar? ¿Qué alimento le vas a dar si no estás preparado? Y esto es lo que nosotros hoy tenemos que hacer. Como padres de familia, tenemos que formarnos para enseñarle a nuestros hijos.
Porque si nosotros no estamos enseñando, hay otros que lo enseñan, pero lo enseñan a su manera, lo enseñan torcidamente, una enseñanza que no es de Jesucristo. Y por eso la familia está como está. Por eso los padres lloran ante sus hijos, porque ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque han abandonado la preparación, han abandonado la iglesia, ya no quieren participar a la iglesia. Yo he visto varios padres que le dicen a los hijos, prepárense porque la hora de ir a la iglesia ya va a llegar. Envían a sus hijos a la iglesia y ellos no se van. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le dice hoy a Pedro? A trabajar, a la misión, a llevar el evangelio, a llevar a la familia por el camino del Señor, acercar a la familia a Cristo. Y eso es a través de la palabra, porque hoy muchos predican a su conveniencia, a su propia manera, no lo que enseña la palabra. ¿Por qué? Porque muchos están en contra de este tema maravilloso que Cristo nos ha dejado enseñado. Muchos están en contra y muchos van atrás de ellos. Qué bonito. ¿Por qué? Porque no estamos preparados, desconocemos las Sagradas Escrituras. Y tenga cuidado, porque lo hacen con una valentía, lo hacen, lo escucha usted porque lo escucha, lo tiene que escuchar. Y mire cómo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo Hechos 20, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso del 24. Hechos 20, 24 dice así, mire. Pero ya no me preocupo por mi vida, con tal de que pueda terminar mi carrera y llevar a cabo la misión que he recibido del Señor Jesús, anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, el trabajo, el deber, la tarea que hoy nos da la iglesia a todos los bautizados, a todos los que han contraído el matrimonio, a todos los predicadores. ¿Por qué? ¿Por qué están esperando que otros lo hagan? ¿Por qué quieren ustedes que otros maestros falsos lleven esa enseñanza a sus hijos? ¿Por qué? Es tiempo de prepararnos, dice Jesús, a anunciar la buena noticia de la gracia de Dios. Ahora sé que ya no me volverán a ver ustedes, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Miren cómo lo dice Pablo. Pablo dice de que él ya no se siente culpable que si nosotros nos vamos a la perdición, que si sus hijos se van a la perdición. Por eso hoy les quiero declarar que no me siento culpable si ustedes se pierden. Pablo ha cumplido su misión, ha terminado su carrera y se ha ido. Queda en nosotros llevar esa palabra a nuestros hijos, a nuestra familia, preparar a los jóvenes, enseñar a los jóvenes a caminar en el camino del Señor. Fíjese, dice, pues nunca ahorré esfuerzos para anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Cuiden de sí mismo y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo, o sea, supervisor. Pastoreen la iglesia, no dice las iglesias. Cristo dejó una iglesia y dejó un rebaño. Que hoy existan más de 70,000 iglesias, esas ya no son de Cristo. Por eso dice, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. De entre ustedes mismos surgirán hombres mentirosos, hombres que enseñarán doctrinas falsas.
Después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos. ¿Quiénes son esos lobos? Son de los que están entre nosotros mismos, aquellos que no están de acuerdo, aquellos que no comparten la enseñanza de Jesucristo, aquellos que dicen, el Papa es la bestia, el Papa es el anticristo. Y la Biblia aquí dice que sí, la gente va a decir eso, pero son gente que son lobos. De entre nosotros mismos están católicos, católicos que no aceptan, católicos que están en contra, católicos con mentalidad protestante. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está enseñando? Y si no está enseñando, ¿cuándo va a enseñar a usted? Está viendo que sus hijos se están yendo por otros caminos y usted ¿qué está esperando? El Señor nos invita, por eso dice que dentro de nosotros mismos surgirán. ¿Ha visto usted que en la familia han salido, de nuestra familia han salido gente que están en contra? Nuestra propia familia se ha puesto en contra de la enseñanza de Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Mire cómo es pastorear la iglesia. San Lucas, capítulo 15, en el verso 4, mire cómo lo dice. San Lucas 15:4. ¿Cómo es pastorear? ¿Cómo es pastorear el rebaño del Señor? Vamos a ver qué dice San Lucas, capítulo 15, en su verso 4. Dice, San Lucas 15:4, si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca, de la que se le perdió hasta que la encuentra, y cuando la encuentra se la carga muy feliz sobre los hombros, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo. Si alguno de ustedes pierde una oveja, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho usted cuando uno de su familia se ha ido? ¿Qué dice usted? Todo es lo mismo, dice usted. Todo es lo mismo, allá se canta, allá se ora, aquí se ora, allá la Biblia, aquí la Biblia, todo es lo mismo. ¿Qué ha hecho usted si una oveja se pierde? Lea usted Santiago 5:19. A ver qué dice Santiago 5:19. El trabajo del cristiano es ir, buscar y traer a esa oveja, que es lo que dice San Lucas 15:4 en adelante. Si alguno de ustedes se pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió. Y al encontrarlo se alegra, se siente feliz. Miren qué dice el verso 7. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Dice lo mismo, yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Más alegría todavía que cuando usted va en busca del hijo, de la hija que se le ha extraviado, que se ha salido del corral y se ha ido detrás de otras enseñanzas. ¿Qué está haciendo? ¿Lo está haciendo o qué está esperando para hacerlo? Eso lo dice San Lucas 15:4. Y miren, San Juan capítulo 10 en el verso 11 nos dice que Cristo es el verdadero pastor a diferencia del asalariado. San Juan capítulo 10, San Juan 10:11. Mire cómo lo enseña el Señor. Hay fiesta por encontrar la oveja perdida.
y en el cielo hay más fiesta por un solo pecador que se arrepiente, que se convierte y vuelve a Dios, que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Mire cómo lo dice San Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Jesús es el buen pastor, a diferencia de aquellos pastores asalariados que solamente se preocupa por la lana, solamente se preocupa por el dinero. Es diferente Cristo, el buen pastor, que elige a Pedro como jefe, como pastor de su iglesia, de su rebaño. Por eso le dice, ponte a trabajar, cuida mis ovejas, alimenta mis ovejas. Ese es el trabajo. Y por eso la palabra del Señor nos enseña, el buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Y muchos vamos atrás de esos pastores asalariados. Hay muchas personas que se van. Qué triste y lamentable es cuando la familia se divide y cuando no estamos preparados. ¿Por qué estamos llevando esta meditación del Evangelio todos los días? Por la misma situación. He visto cómo personas lloran de tristezas y se lamentan que no pueden enseñar a sus familiares que se van de la Iglesia Católica. Hay muchas personas que lloran y por eso ese es el llamado a la preparación. La primacía de Pedro o el primado de Pedro, hay muchas citas más que lo comprueban. Hay muchas citas que se puede comprobar que Pedro es la primacía, que Jesús lo eligió como primero delante de los demás. Hay muchas citas que el tiempo que nosotros tenemos se extiende a más a la hora de ir llevando muchas citas. Y lo vamos a ir poco a poco compartiendo. Hay muchas citas que debemos aprender para poder ayudar a nuestros hermanos que se van de la iglesia. Fíjese, y eso lo ha dicho San Pedro. San Pedro en su segunda carta, San Pedro lo profetizó San Pedro en su segunda carta, en su capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, lo dijo, que hay falsos profetas que enseñarán, que van a dividir a la familia, van a dividir la fe. Y eso se está viendo, eso se está viviendo. Dice segunda de Pedro capítulo 2, así como hubo falso profeta en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Sí son maestros porque enseñan con la Biblia, enseñan con la palabra de Dios. Sí son maestros, pero son falsos. Y nosotros pensando que son lo mismo. Catequistas que dicen son lo mismo. ¿Dónde está la enseñanza que la iglesia nos comparte? Hay catequistas que dicen que es lo mismo. Así como hubo falso profeta en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros. Introducirán novedades dañinas. Novedades dañinas. Y según para nosotros, que es lo mismo. Y esto es lo que Pedro lo está diciendo, lo está enseñando. Pedro, el que anduvo con Cristo, el que estuvo con Cristo, aquel que lo eligió como jefe, aquel que le encargó su iglesia, sobre ti edificaré mi iglesia. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Por renegar. Fíjese bien. Reniegan. ¿Qué es renegar? Es cuando dicen que la hostia no es el cuerpo de Cristo. Cuando dicen que la iglesia
no es la iglesia de Jesucristo. Que María no solo tuvo un hijo, sino que tuvo muchos hijos. Mire, pero sin tardar se perderán por renegar del Maestro que los rescató. ¿Quién? Jesús, el Maestro que está enseñando, que ha venido a enseñar y que sigue enseñando. Dice, muchos imitarán sus vicios y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Lo dice la palabra, pero nosotros no lo queremos aceptar. Muchos católicos que ya van, católicos con mentalidad protestante, que están en contra del Papa. Y San Pedro lo enseña en su segunda carta. Y por eso, en la primera carta, en el capítulo 1, en el verso 8, mire cómo lo dice ya para finalizar. Primera de Pedro 1:8, dice, ustedes lo aman sin haberlo visto, ahora creen en él sin verlo y ahora se sienten llenos de una alegría. Primera de Pedro, 2:8, no es 1:8, es 2:8. Primera de Pedro 2:8 dice, ya necesito los lentes. Piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Primera de Pedro 2:8. Piedra en la que la gente tropieza y roca que hace caer cuando se niegan a creer en la palabra, están tropezando con aquello en lo que debían afirmarse. Entonces, cuando no aceptan la palabra, cuando no aceptan el mensaje, chocan, tropiezan con la misma palabra, no con el predicador, no con el sacerdote, no con el diácono, no con el seminarista, no con el obispo. Tropiezan con la misma palabra cuando no creen, cuando no aceptan, cuando están en contra de la palabra. Eso es lo que nos dice el Señor a través de su palabra, esperando poder ayudarlos a través de esta enseñanza. Si no se ha suscrito, suscríbase, lo invitamos a que se suscriban y deje las manitas arriba, active las manitas para que este mensaje llegue a muchas más personas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y los protege. Los esperamos para el día de mañana. No falten. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.